debe responder el conductor infractor y no el dueño del carro. Así lo acaba de decidir la Corte Constitucional en un fallo que advierte que las cámaras, cazainfractores o salvavidas deben identificar plenamente a quien comete la falta. Quien redactó la ponencia de esta decisión de la Corte Constitucional es el magistrado Alejandro Linares y nos acompaña hasta ahora. Magistrado, qué gusto tenerlo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación de Caracol. Un placer que nos acompañe a esta hora de la mañana y despéjenos las dudas. Bueno, básicamente lo que hizo la Corte fue declarar inexequible este parágrafo que está aquí mostrado en la Cámara, que señala que el propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno responde por sus propias faltas. Había por lo menos 5 sentencias que señalan el principio de la personalidad de las sanciones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo respondo sancionatoriamente por las faltas que yo cometa, no por las faltas que cometa otra persona. Lo que hay que decir, muy importante, es que el sistema de fotomultas consagrado en la ley 1843 del 17 sigue vivo, sigue vigente, es un sistema muy importante, pero como lo señala la misma ley 1843 en su artículo primero, esas cámaras deben identificar al infractor, al conductor. La misma ley señala que las cámaras tienen que tener la precisión de identificar al infractor. Para tomar esta decisión, la Corte Constitucional llegó a evaluar la tecnología que hoy existe en las calles con estas fotomultas. No, sencillamente con la presencia de unos conjueces de primer nivel, miramos fue la redacción de la norma. Es una redacción ambigua que admite múltiples interpretaciones y lo que señaló la Corte es que el Congreso tiene que regular el tema de la solidaridad por las fotomultas. Hoy las cámaras, la gran mayoría por lo menos, identifican el carro, la placa y difícilmente al conductor. ¿Qué va a pasar? Lo que debe pasar, como lo señala la misma ley 1843, es que las cámaras tienen que identificar al conductor, al infractor, a la persona que comete la falta. No pueden sancionar al conductor, al propietario, perdón, si él no ha cometido la falta. Ahora, si el propietario comete la falta, él también debe responder. Naturalmente. ¿Esto empieza a regir desde cuándo? Es inmediato, a partir de hoy está vigente con efectos hacia el futuro, no efectos hacia el pasado. Eso le quería preguntar. Si ayer multaron a alguien por la infracción que sea y no lo identificaron plenamente, ¿él ya no puede hacer nada? Él podría, digamos, reclamar a partir de la publicación del comunicado de prensa que va a ser el día de hoy. O sea, a partir del día de hoy se impugnan este tipo de sanciones si no se identifica. Si la persona no ha cometido la falta, puede impugnar. Claro. ¿En qué contexto se dio esta decisión de la Corte Constitucional? Bueno, esta decisión se dio básicamente en una demanda de un ciudadano que señalaba que la norma que acabamos de ver vulneraba el debido proceso y por ende el principio importante de la personalidad de las sanciones, o sea que uno responde por sus propios actos. Si las cámaras no identifican y tienen hoy por hoy aún así, como lo fija la misma ley, la autorización del Ministerio del Transporte, ¿son ilegales? No, lo que hay que señalar es que las cámaras siguen funcionando, el sistema de fotomultas se mantiene. Lo que pasa es que ese es un sistema adicional a los policías de tránsito, quienes son los que controlan las infracciones de tránsito. Ello quiere decir que si la cámara no puede identificar al conductor, pues tendrán que ser los policías de tránsito, los agentes del tránsito, los que deberán imponer los comparendos. Dice usted que es el Congreso quien deberá fijar las reglas del juego, reglamentarlo, explicarlo, clarificarlo. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso y qué puede pasar mientras hay ese vacío? Yo creo que para un tema tan importante como este, un tema, digamos, de mucha actualidad, sobre todo para los alcaldes municipales, yo pensaría que el Congreso regulará el tema de acuerdo a por lo menos 5 sentencias de la Corte Constitucional que establecen ese principio que uno solo responde disciplinariamente o administrativamente por sus propias sanciones. ¿Qué debo hacer yo como ciudadano si una de estas cámaras me fija la multa, pero no me identifica? Pues yo ¿Puedo creo impugnarla?
al ciudadano al que se le imponga eso, que no haya cometido la falta, puede impugnar la sanción. ¿Hay algún procedimiento que está establecido el procedimiento general del Código Nacional de Tránsito? Claro. Hay algunos hechos muy puntuales. Pregunta la gente. Si el conductor del vehículo, por ejemplo, no sabe que el SOAD está vencido o no sabe que la revisión técnico-mecánica también está vencida, responsabilidad del dueño del vehículo, ¿quién responde? Ahí, de acuerdo al Código Nacional de Tránsito, responde el que haya cometido la falta. Por ejemplo, puede responder el dueño del vehículo. En ese caso sí. Claro, porque es una falta de él, del dueño del vehículo. Eso, digamos, queda incólume, sigue estando vigente, o sea que uno sigue respondiendo por sus propias faltas. Cuando se alquila un carro, también sería el responsable el conductor del vehículo. El conductor directamente. Señor magistrado, tenemos a esta hora de la mañana participación de nuestros televidentes, por ejemplo, a través de Twitter. Hernán Darío Niño nos pregunta, ¿y el caso de las motos, que es complicado identificar al conductor pero luce el casco, cómo aplica la norma? La norma sigue aplicando igual en el caso de las motos. Para sancionar a un conductor hay que identificarlo. Para el caso de las motos sigue vigente, digamos, el agente de tránsito. O sea, el hecho de que la cámara tenga que identificar al conductor no quiere decir que desaparezcan otros mecanismos de control de las normas de tránsito, por ejemplo, los agentes de tránsito. La misma ley fija que la Superintendencia del Transporte debe verificar que se estén cumpliendo los criterios establecidos por el Ministerio del Transporte en estas cámaras. Si la Superintendencia detecta que esas cámaras no identifican plenamente al conductor o infractor, ¿cuál es el procedimiento a seguir? No, el procedimiento a seguir es el que se establece para la Superintendencia de Puertos y Transportes, que es sancionar a los respectivos entes que no tienen esas cámaras, digamos, de acuerdo a los parámetros de metrología. Bueno, pues ahí está, es el magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, quien nos entrega muchas explicaciones y aclaraciones en torno a lo que se debe venir con este fallo de la Corte Constitucional que dice que la responsabilidad es del conductor si comete la infracción y no del dueño. Muchas gracias, señor magistrado, por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, por echar el lápiz, por supuesto, y aclarar tantas dudas.